Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 28 de enero de 2016. Expediente número 32-2016. Recurso de apelación interpuesto por el Procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros contra la resolución número 001-2016 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en el expediente 239-215-0032. Por la Presidencia del Consejo de Ministros concurre el abogado Carlos Enrique Casavalente Chamorro. Bien, señor letrado Casavalente Chamorro, tiene el uso de la palabra, lo escuchamos. Buenos días. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros del Tribunal Electoral, en mi condición de Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien ejerce la defensa del despacho presidencial, en virtud a la emisión de la resolución número 001-2015-JEE-LC1, Jurado Nacional de Elecciones, el suscrito, al no considerar la legalidad de esta resolución que dispone elevar ante el al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la resolución en la cual habría determinado una posible infracción al principio de neutralidad por parte del señor Presidente de la República, consideramos que esta resolución viene transgrediendo claramente el principio de legalidad, ya que de las propias consideraciones de la misma advierte claramente que en relación a la Presidencia de la República, esta no estaría normada alguna situación de irregularidades o acciones destinadas a violentar o transgredir normas electorales, ya que dentro de los fundamentos esgrimidos establece de que en virtud del artículo 361 de la Ley Orgánica Electoral, establece de que habría el Presidente de la República infringido, en este caso, el principio de neutralidad. Es claro, señor presidente y miembros del tribunal, que este artículo tácitamente habría sido derogado con la modificación del artículo 112 de la Constitución, al establecer que el Presidente de la República no tiene potestades o facultades para poder reelegirse en una elección continua al cargo que ejerce. En tal sentido, si esta norma estableció la prohibición al Presidente de la República de emitir algún tipo de opiniones, expresiones o transgredir normas electorales, esta no es aplicable a él porque esta persona de la Presidencia de la República no está postulando para un cargo de reelección, ya que esta, como digo, no está permitida por la Constitución. Siendo ello así, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 determina la elevación a este tribunal de los actuados relacionados a una posible infracción del Presidente de la República en unas opiniones vertidas a medios de comunicación realizadas en el mes de diciembre del año 2015. No ha tenido el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 consideración en el sentido de que si vamos a tomar como sustento un artículo que, entre comillas, ya ha sido derogado tácitamente, en el que se estableció un plazo de prohibición al Presidente de la República para emitir opiniones o transgredir actos o utilizar actos del Estado para poder hacer publicidad, se tiene que este plazo sea en un plazo de 90 días antes de la elección. No tuvo el Jurado Electoral Especial consideración de que las opiniones vertidas por el señor Presidente se realizaron antes de los 90 días de prohibición. Esto en el supuesto hipotético caso de que existiera esa prohibición. No ha tenido en consideración el Jurado Electoral que al no existir un procedimiento claramente señalado en relación al tema de la posible infracción al principio de neutralidad por parte del Presidente de la República, de valorar las normas que regulan la misma. Más aún, debemos considerar de que, si bien es cierto, existe en el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral las sanciones correspondientes a quienes infringirían los artículos 346 y 347 de la Ley Orgánica Electoral, claramente este reglamento, entre sus considerandos, establece de que la infracción a estos artículos
se van a sustentar solo en aquellos que postulan o están en reelección y que estén en una condición de funcionarios públicos. En tal sentido, debemos considerar de que, estando a la norma constitucional que establece el principio de legalidad y en el cual no puede una persona ser ni procesada, ni juzgada, ni sancionada por algo, una conducta o infracción que cometa, si no está previamente señalada en la ley, mal estaríamos en este caso tratando de considerar que el presidente de la República infringió una norma cuando ésta no está prescrita como tal. En este sentido, la misma resolución del Jurado Electoral Especial establece que no habría el señor presidente de la República incurrido en el artículo 385 de la ley que prescribe netamente los delitos considerados electorales. ¿Por qué? Porque la condición del señor presidente de la República, de acuerdo a su potestad señalada en el artículo 117 de la Constitución, señala claramente y específicamente en qué casos podrá ser, en este caso, el señor presidente investigado y sancionado por una inconducta considerada ilícita penal y la misma que tendría que ser efectivamente valorada por el Congreso de la República. Siendo ello así, no habiendo una figura específica en la cual el señor presidente de la República habría incurrido en una causal de este caso de infracción a la ley electoral y menos aún al principio de neutralidad, es que la Procuraduría, en defensa, en este caso, de la figura presidencial, ya que estas normas no han sido modificadas desde el año 2000, en la que se dio la modificación del artículo 112, resulta pues necesario, y viene la preocupación en este caso de la Procuraduría, de que se regule correctamente estas normas para evitar a futuro, en futuras elecciones, que efectivamente caigamos en lo mismo y pongamos en peligro la figura presidencial al determinar un procedimiento no establecido en la Constitución para una sanción a un presidente cuando lo que habría realizado no está netamente prescrito en una norma. Por ello, solicito a este tribunal la declaratoria de nulidad absoluta de la resolución venida en grado y asimismo se dé por concluido el procedimiento sancionador al cual habría considerado el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Gracias. Bien, o sea, la pretensión impugnatoria de su parte, señor procurador, es la nulidad absoluta de la resolución, ¿no? Así es, señor presidente. Dígame, solamente por una cuestión formal, una preocupación formal. Usted es procurador de la PCM. ¿El pliego presidencial de la República no tiene un procurador especial? Yo soy procurador de la PCM y el despacho presidencial, al igual que otras entidades que son adscritas a la PCM, la defensa de las mismas es ejercida por quien le habla, Ya. de acuerdo a nuestro ROF. Perfecto. Pero, a ver, quiero que me precise si, de su punto de vista, las normas sobre neutralidad comprenden o no al señor presidente constitucional de la República. Efectivamente, no estoy para cuestionar el tema de que la neutralidad pueda ser aplicable a todos los funcionarios públicos de los más altos niveles que existen, pero según los procedimientos y lo que establece la norma, existe claramente, en este caso, parámetros, plazos y en este caso regulaciones en consideración a quienes realmente estarían pues realizando actividades netamente de reelección o postulando nuevos cargos. En el caso concreto, como le manifestaba, si nos vamos a un hipotético caso de una posible infracción al principio de neutralidad, la misma norma en su momento previó de que había un plazo de prohibición, que en este caso las declaraciones que se están tratando de determinar como infractores al principio de neutralidad se dieron mucho antes de ese plazo que establece la propia norma. ¿Preguntas, señores? ¿Una pregunta? Bien. Habiendo escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Gracias. Expediente número 41-2016. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del partido político Todos por el Perú contra la resolución 010-2016 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas.
Por el partido político Todos por el Perú concurre el abogado Rómulo Omar Gutiérrez Gómez. Bien, señor letrado Gutiérrez Gómez, lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros del Pleno de este Supremo Tribunal Electoral, muy buenos días. La agrupación política por la cual vengo a brindar este informe oral, en su oportunidad interpuso recurso de apelación contra la resolución 010-2016 del 14 de enero de 2016 emitido por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Nosotros en nuestro recurso de apelación hemos sustentado lo siguiente. En primer lugar, la oficina, el registro de organizaciones políticas de este jurado nacional habría omitido el principio de verdad material reconocida por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ocurre, señores magistrados electorales, que si bien es cierto, nosotros en su oportunidad hemos presentado una solicitud de cambio de símbolo, lo cierto también es que en su oportunidad la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas no tomó en cuenta que no hemos pedido en sí un cambio de símbolo, simplemente lo que hemos pedido en su oportunidad ha sido que se precise o califique la definición del color de nuestro partido político. Si es que se verifica o se revisa, se compara el artículo 4 del anterior estatuto como el artículo 4 del nuevo estatuto, se va a advertir que la antorcha sigue siendo el símbolo de nuestro partido. Y lo único que está cambiando es la circunferencia que rodea al mencionado símbolo. Y como el TUPA de este honorable jurado nacional no regula un procedimiento para el cambio de color o para la precisión del color, es que el partido que represento en su oportunidad ha presentado una solicitud de cambio. Pero si ustedes cotejan o comparan los textos del anterior estatuto partidario como del nuevo estatuto partidario en su artículo 4, advertirán que no hay un cambio del símbolo. Nosotros no pedimos que la antorcha que representa al partido político que represento en esta oportunidad sea sustituida por otro tipo de símbolo. El segundo aspecto que hemos cuestionado en nuestro recurso de apelación es el tema de la calificación de ciertos quórums que jamás han sido cuestionados por los militantes de nuestro partido. La ley de partidos políticos reconoce a las agrupaciones, organizaciones políticas como asociaciones civiles de derecho privado que justamente permiten canalizar a través de procesos electorales las intenciones de los ciudadanos de vivir en plena democracia y, lógicamente, los intereses legales o lícitos que nuestro ordenamiento jurídico lo permite. El registro de organizaciones políticas identificó 5 actos que han sido enunciados por nosotros en nuestro recurso de apelación. De los 5 actos, tomando en cuenta lo que señala el reglamento del ROP, solamente 4 son no inscribibles y hay uno que sí es inscribible, que es el nuevo estatuto de nuestra organización política. Si nosotros verificamos desde la fecha que estos actos han sido emitidos hasta hoy, ningún militante de nuestra organización política ha cuestionado dichos actos. Por lo tanto, nosotros hemos pedido que se tome en cuenta que este honorable Jurado Nacional de Elecciones tome en cuenta el artículo 92 del Código Civil, que señala plazos para que los miembros de cualquier asociación civil que opere en el territorio peruano puedan impugnar judicialmente los acuerdos de dichas personas jurídicas. Por último, en tercer lugar, lo que queremos pedir e invocar a este Jurado Nacional de Elecciones es que se precise en qué momento un ciudadano tiene la situación jurídica de militante. Nosotros hemos cumplido con presentar al registro de organizaciones políticas copias legalizadas de fichas de inscripción de varios militantes.
militantes que fueron incorporados incluso a se inscribieron en nuestra organización política antes del cambio del reglamento del registro de organizaciones políticas. Nosotros queremos, en consecuencia, que este jurado, en su resolución, precise en qué momento un militante, un ciudadano peruano puede ser militante de un partido, porque aparentemente el ROP estaría tomando como si fuera constitutivo el aludido registro, cuando en realidad de la interpretación que hemos hecho es simplemente declarativo, y es una situación que ni siquiera se le reconoce a los registros públicos que rigen los actos civiles y mercantiles que rigen las actividades comerciales. Y por último, hemos advertido que el registro de organizaciones políticas ha cuestionado los mecanismos empleados por la organización política que represento. Incluso ellos dicen de que debieron haberse usado el mecanismo de la publicación en algún medio escrito. Sin embargo, nosotros tenemos acá una resolución emitida en el año 2009, la resolución 478-2009-Jurado Nacional de Elecciones, en la cual, en su fundamento 7, reconoce que los partidos políticos, los estatutos de los partidos políticos, al no señalar o mencionar un mecanismo o una vía para poder notificar, pueden utilizar cualquier mecanismo que permita a los militantes tomar conocimiento de las decisiones o actos emanados de los partidos. En consecuencia, solicito respetuosamente a este Pleno que tome en cuenta los argumentos expuestos y declare fundada el recurso de apelación planteado en su oportunidad. Gracias. Doctor Gutiérrez Gómez, ¿cuáles son las exigencias, las formalidades, sobre todo de notificación, que prevén los estatutos de su partido para una asamblea general válida? Y si se cumplió con esas formalidades, ¿no? Señor presidente, el estatuto de nuestro partido político no señala expresamente algún mecanismo o medio para que sean vigentes o eficaces las notificaciones. Se puede tomar en consecuencia cualquier tipo de modalidad que nuestro ordenamiento jurídico emplee. En el caso concreto se ha cumplido con efectuar la publicación en su oportunidad en la página web del partido político que vengo a representar. También se han hecho comunicaciones vía correo electrónico. Incluso se ha insertado una declaración jurada en el expediente que en su oportunidad vuestro colegiado lo va a evaluar como considera. Respecto al padrón de afiliados de su partido, ¿ha sido presentado ante el sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones o ROP? Lo que ocurre, señor presidente, es que se han incorporado nuevos militantes a la organización política que vengo a representar justamente antes de la emisión del nuevo reglamento del ROP. El anterior reglamento del ROP preveía de que había obligatoriedad para incorporar en el registro de organizaciones políticas a militantes en los 3 primeros meses del año. Lógicamente que ahora, con el nuevo reglamento, existe una situación totalmente diferente. Preguntas, señores. Preguntas. Bien, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, no hay más causas que llamar.